Muy bien. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reciban pues un cordial saludo de nuestro director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, el doctor Manuel Augusto Pando Sánchez. Y también del equipo nacional de la Escuela Nacional de Conciliación, quienes habla es Miguel Rojas Medina y estaré acompañándolos como moderador en el transcurso de esta tarde, de esta conferencia. Queremos hacerles recordar a todos los participantes que el registro es automático, el registro de la asistencia. No necesitan registrarse, ya que la misma plataforma Zoom está registrando el ingreso y el tiempo de permanencia de cada uno de ustedes. Hay que tener en cuenta que para poder ser certificados por este y los otros eventos, ustedes tienen que permanecer conectados más del 90% del tiempo que dure la conferencia. Vale decir, más de 81 minutos. A los que cumplan con esta condición de poder permanecer conectados más del 90% de la conferencia, se les va a enviar el certificado por el correo que ustedes hayan registrado. Dicho esto, entonces vamos a dar inicio a esta conferencia virtual internacional Cultura de Paz en Sociedades Polarizadas. El día de hoy nos acompaña como panelista la doctora Alexandra Fayad Valverde, coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación, y nos honra con su presencia el maestro Jesús Elizondo González, del hermano país de México. Él es mediador profesional, presidente del Centro de Mediación Privado y consejero general del CIMAJUR Internacional, quien tendrá a su cargo la disertación del día de hoy por unos 80 minutos aproximadamente, y los minutos restantes, unos 10 minutos restantes, nos va a responder las consultas de los participantes, las que nos harán llegar por vía chat del Zoom o el sistema de preguntas y respuestas de esta misma plataforma. Entonces les pedimos a nuestros panelistas, por favor, sonreír brevemente para poder tomar la foto protocolar. Y muchas gracias. Decimos a los participantes, hoy nuevamente nos reencontramos eh, para darles pues, la bienvenida a este establecido ciclo de conferencias de los jueves de conciliación y cultura de paz, con la finalidad de promover una cultura de paz basada en el diálogo, la tolerancia y el respeto mutuo, brindando herramientas para poder resolver pacíficamente los conflictos y fortalecer la convivencia democrática en estos contextos de poli- eh, polarización social. Con este fin, presentamos esta conferencia virtual internacional Cultura de Paz en Sociedades Polarizadas. Y para ello tendremos las palabras de bienvenida e inauguración a cargo de la coordinadora de la Escuela Nacional de Conciliación, la doctora Alexandra Fayet Valverde. Bienvenida, doctora. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes con todos y todas. Muy buenas tardes, doctor Jesús Elizondo, querido amigo de la casa, del hermano país de México. En nombre del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de la Escuela Nacional de Conciliación Extrajudicial, reciban un cordial saludo y nuestra más cálida bienvenida a esta conferencia internacional denominada Cultura de Paz en Sociedades Polarizadas, que se desarrolla en el marco de los Jueves de Conciliación y Cultura de Paz. Reciban nuestro cordial saludo y el saludo de manera especial de nuestro director general, el doctor Manuel Pando Sánchez, ¿no? Y bueno, un cordial saludo a todos los conciliadores, gestores de conflicto que nos están acompañando en esta oportunidad, ciudadanos interesados en este tema tan de vanguardia, ¿qué diríamos? Es que de verdad que es es un tema que ha causado mucho interés porque de verdad que es una situación que nos atañe a todos en estos momentos. Este tema es muy actual, es un tema que consideramos que es muy necesario porque estamos viviendo pues tiempos de polarización social, temas de momentos de radicalización en el discurso público, momentos inclusive de desinformación que ponen
aprueba la solidez de nuestras instituciones y de la calidad de la convivencia democrática. Esta polarización no solamente representa diferencias de opinión, sino también eh, tiende a causar una erosión en la confianza, una fragmentación del tejido social, dificulta la construcción de consensos que son indispensables para el desarrollo y para la gobernabilidad de todo país. En ese sentido, por eso que nosotros convocamos a nuestro querido Jesús, porque de verdad, ¿qué maestro nos puede hablar pues sobre cultura de paz? No sé, definitivamente Jesús es un referente a nivel hispanoamericano y mundial, porque inclusive hace mucha referencia del aporte que hace Jesús respecto al tema de cultura de paz, porque en realidad es necesario que nosotros revisemos estos temas porque se tiene que entender que la cultura de paz no es un concepto abstracto, sino en realidad es una forma de vida que implica promover valores, actitudes, comportamientos que descarten a la violencia como una forma de resolver los conflictos y que prevengan los conflictos, abordando realmente las causas estructurales que no permiten pues que prime el diálogo, la negociación, la conciliación, la mediación como formas o herramientas para poder convivir de manera pacífica, que nos permite educarnos para la paz. En esa línea, el Ministerio de Justicia pues reafirma siempre esa misión de facilitar el acceso a la justicia, fomentar el tema de los derechos humanos, pero también promover los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y además el diálogo como una herramienta eficaz, humana, transformadora, que nos permite vivir en paz y con bienestar. Justo estábamos conversando el tema del bienestar que es tan relevante para tener calidad de vida y vivir tranquilos, vivir en paz. Muchísimas gracias. Porque tenemos el honor, Jesús, de tenerte con nosotros, de contar con un expositor de talla internacional, un gran amigo de esta casa, como digo, y además porque tienes esa generosidad de compartir tus conocimientos y de verdad que te agradecemos por esa apertura y por esa calidad de ser humano que tienes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, compartir con nosotros tus experiencias, tus conocimientos, esa visión estratégica que tienes sobre la transformación de conflictos. Y muchas gracias a todos los participantes que han tenido bien acompañarnos en esta oportunidad. Los invito a que consideremos nutrirnos con esta información y que veamos esto como un espacio de reflexión y también como un espacio de compromiso. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a todos por su participación. Y bueno, escuchemos muy atentamente lo que Jesús nos tiene que decir. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Alexandra. Bueno, seguidamente vamos a tener pues el placer de poder presentar a nuestro ponente, el maestro Jesús Elizondo González. Decíamos, él viene o nos habla desde el hermano país de México. El doctor es licenciado en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, mediador certificado por el Poder Judicial en el estado de Nueva León, especialista en empresas, empresarios y sus familias y mediador privado profesional. Maestro en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, licenciatura de Estrategia y Transformación de Negocios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, capacitado en mediación profesional en la Ciudad de México, Buenos Aires, Argentina, Sacramento, California, Minneapolis, Minnesota, Arizona, Austin, Texas, y en Dallas, Texas, y en Atlanta. Presidente fundador del Centro de Mediación Privado, Sociedad Anónima de Capital Variable, expresidente del Colegio de Mediadores de Nuevo León, conferencista en la Asociación de Resolución de Conflictos en Austin, Texas, y en la Asociación de Mediadores de Dallas, Texas, y conferencista en Atlanta. Capacitador en estudios superiores en mediación profesional de la Procuraduría General de Justicia en Nuevo León y capacitador de la Universidad Regiomontana para el Instituto de Defensoría Pública en Nuevo León. Es capacitador en mediación y negociación en el Consejo de Relaciones Laborales y Productivas del Gobierno del Estado de Nuevo León. Catedrático de la Universidad Regiomontana
en la materia negociación, entre muchos otros logros. Sin mayor preámbulo, dejamos en el uso de la palabra al maestro Jesús Elizondo González y nos estará tocando el tema cultura de paz en sociedades polarizadas. Bienvenido, maestro Jesús. Muchas gracias, Miguel. Hola, mi gente linda del Perú. Lo primero que quiero hacer es agradecerle al doctor Manuel Augusto Pando eh, eh, Salcido y a Miguel Rojas, por supuesto, y a nuestra querida amiga Alejandra Fayad Valverde, que siempre ha unido muy bien el pueblo de Perú con el pueblo de México. Entonces, estoy muy agradecido además por las bonitas palabras que han estado expresando tanto Miguel como Alejandra, que es un momento de reflexión importante, mis queridos hermanos peruanos, de reflexión y de compromiso. Muchas gracias, Alejandra Fayad Valverde. De veras que qué bonito hablaste, ¿eh? Si me dan permiso, voy a comenzar. Para ustedes les preparé el día de hoy una conferencia que me encantó, con toda humildad se los digo. Pónganme mucha atención porque en verdad es probable que esto les cambie la vida, porque vamos a dividir en dos partes esta conferencia. La primera vamos a entender bien qué es la paz, porque hay escasez de paz. Y luego, en la segunda parte, dentro de media hora más o menos, vamos a entender el cómo vamos a llegar a esa paz que todos anhelamos. Tanto tú en lo personal como tu país, hermosísimo país, hermano de tantos otros países que también están deseando esa paz y no saben cómo llegar. De manera que aquí vamos a compartirles este conjunto de saberes, producto de mucho estudio, de mucho tiempo atrás y muy profundos, que he conseguido resumir para que en menos de una hora y cuarto, por ahí más o menos, podamos llegar a conclusiones y luego pues abrir el espacio para las preguntas que ustedes deseen. Cualquier pregunta de cualquier tipo, estoy a su libre disposición. Comenzamos a aterrizar estos conceptos, mis queridos hermanos del Perú. Miren, sí tenemos escasez de paz, no nada más en Perú. El dolor que nos une a todos es que queremos más paz en el mundo. La paz no es nada más de un pedacito de territorio, es un concepto de todo el mundo que entre todos debemos de conseguir. ¿Cómo lo vamos a ver ahorita a continuación a detalle? Sí, todos queremos más paz, pero como que no sabemos por dónde. Cuando vemos las potencias tirándose balazos por todos lados y presumiendo armamento que nunca habían presumido, en el que todos sentimos que estamos más cerca de la destrucción del planeta, no nada más de pedazos como Ucrania o Israel o algunos países del centro de África. Tenemos esa sensación. El tema que nos ocupa es cómo conseguir esto en una sociedad polarizada. Me pedía Alejandra que les trayera este tema sobre una sociedad polarizada. Pero vamos a entender primero que es una sociedad polarizada y luego entramos al tema de la paz. Esa sociedad polarizada que creen ustedes en Perú, que como acaban de cambiar de presidente, pues bueno, ustedes están polarizados, pues sí es cierto, pero el resto del planeta también, ¿eh? Miren, una sociedad que está propensa a utilizar las violencias es cuando se dice que está polarizada. Y vamos a entenderlo bien.
La polarizada es cuando un sector de la población dice que sí y el otro dice que no. Si tú lanzas la pregunta, ¿te gusta el nuevo presidente? Bueno, algunos dirán que no, otros dirán que sí. Cuando se quedan ahí, sin más argumento, se dice que están polarizados. Yo digo que sí, tú dices que no, se acabó el tema. Entonces, eso nos lleva a estar más propensos a la violencia. Por eso se llama polarizada, por polo norte, polo sur, vemos dos extremos, o las baterías de sus automóviles, que el polo positivo, el polo negativo. Pero cuando le metes argumentos al sí y al no, entonces abandonamos los polos y nos intentamos entender. Entonces, vamos a definir bien qué entendemos por la polarización, porque esto tiene que ver con cómo te relacionas tú con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos y con tus vecinos, en todas partes. Hay que entender bien este tema de la polarización, porque eso es lo que nos va a llevar a entender el resto del concepto de la cultura de paz. ¿Cómo meter la cultura de paz en una sociedad que está polarizada? Bueno, vamos a entender la cultura de paz. Ahí les va. No es para que lo memoricen, es para que entiendan por dónde vamos a estar navegando en esta conferencia. Miren, es un conjunto, la cultura de paz. Es un conjunto de principios. Acuérdense que los principios son leyes de Dios, o sea, son leyes naturales que no vienen de un humano. Estos principios se honran alineando los valores, que esas sí son humanos, con actitudes y conductas que rechazan la violencia. Cultura de paz rechaza la violencia, previenen y resuelven los conflictos, abordando sus raíces mediante el diálogo y la negociación. Como bien nos decía Alejandra Fayate en el inicio. Aquí viene la pregunta importante. ¿Cuál es la cultura de paz en el Perú? Si es cierto que dialogamos, si tenemos esa cultura de primero entender y después busco que ser entendido. Vamos a entrar al terreno este. Miren, ustedes seguramente se preguntan, bueno, si Perú ahorita está muy polarizado por todo lo que sabemos de las democracias, que ahorita vamos a entrar a las democracias con mucho cuidado, para que ustedes entiendan por dónde está la salida y cómo puede llegar ese bienestar que estamos deseando. Si mi sociedad está polarizada, ¿qué debo hacer yo si yo estoy solo? ¿Cómo debo comportarme? Qué importante pregunta. ¿Qué debo hacer yo? Bueno, pues lo primero es entender qué es la paz y de dónde viene y cómo se produce. Porque si no lo entiendo, corro el riesgo de que todos mis esfuerzos, pónganme atención en esto, se vayan no a la paz verdadera, se vayan a otro tipo de paz en el que yo creo que es verdadera, pero ahorita vamos a ver lo importante que es que entendamos todos bien lo que es la paz para entonces entre todos construirla. Pero si no entendemos la paz, pues con mucho cariño, con mucho cuidado, les digo que si no entiendes la paz, ¿cómo esperas conseguirla? Si no sabes de qué se trata, y no es nada más en el Perú. A ver, dicen, vamos a aterrizar todo esto, ¿eh? ¿Acaso la paz se deriva del odio, del resentimiento, del miedo, de las armas o bien de la justicia?
de calidad. Hay calidades de justicia. Y del mutuo entendimiento, pues sí. ¿Por dónde viene la paz? ¿Cómo se consigue? ¿A través de odiar al contrario o a través de entenderlo? Preguntas importantes para conocer de qué estamos hablando y qué hay que hacer para conseguirlo. ¿De dónde viene la paz? Todos los grandes filósofos, principalmente los griegos, reconocen que la mamá de la paz es la justicia. La mamá, la madre, si quieren escuchar más elegante el término. Y dicen que la humanidad desea disfrutar del privilegio de contar siempre con accesos eficaces a la justicia de calidad. Es decir, cuando se va la paz, dices, bueno, hay violencias y quiero que haya justicia. Pero ¿cómo accedo a la justicia? Aquí viene muy interesante el tema de Moisés. Se acordarán los cristianos católicos de ese gran personaje, casi 4000 años, más o menos 1800 años antes de Cristo, cuando bajó con aquellos 10 mandamientos, se acordarán del monte Sinaí. Y llegan su pueblo y dicen, señores, para que haya justicia y vivir en paz, queridos israelitas, tenemos que respetar 10 reglas que me acaba de dar el que creemos que creó el universo. ¿Saben qué pasó después de eso? A los 2 meses después de haber bajado del monte Sinaí, le hacían fila a Moisés, su misma tribu o su mismo sector del pueblo israelita. Acuérdense que él los iba guiando después de sacarlos de Egipto, porque le dieron el título de juez, imagínense. Entonces el Señor ya no hacía nada más que estar juzgando, porque pues así estaba la historia. El pueblo no tenía paz, se peleaba el vecino con el otro, el amante con el esposo, el hijo con el hermano y el que se robó el chivo, pues no había justicia. Entonces, ¿qué había que hacer para eso? Bueno, pues tenían primero que tener muy bien afinado el camino a la justicia. Pero para llegar a la justicia, pues habría que entender cuál es el concepto de justicia. Entonces, se fue desarrollando todo ese sistema hasta que llega de ir a la justicia, hasta que llegamos con los griegos recién conquistados por Roma, pónganle 350 años más o menos antes de Cristo. Así como ustedes saben que sus vecinos brasileños son muy buenos para el fútbol y los mexicanos somos buenos para el boxeo de poco peso, los peleadores, pues los griegos así eran para la filosofía, los meros campeones. ¿Por qué? Porque pues ellos tenían toda su geografía muy bien dispuesta para ello. Y de ahí copian el concepto de Platón. Que al rato les voy a traer a Platón en la segunda parte, pero aquí quiero traérselos porque Perú está inmerso ahorita en una sociedad con polos de opinión y traen el concepto de darle a cada quien lo que le corresponde. Ese es el concepto de Platón, pero a Platón se le olvidó decirnos cómo conseguir el darle a cada quien lo que corresponde. Esto es importante irlo entendiendo para ver cómo vamos a aterrizar la paz en el Perú. Bueno, pues esta manera de entender la justicia nos hizo inventar todo un sistema judicial que hoy todos tenemos en nuestros países democráticos.
Habemos más o menos 200 países en todo el planeta, más o menos 110, 115, que algunos autores dicen que 120, con sistemas democráticos, como el Perú es uno de los 120. Y ustedes saben, la mayor parte de los países de América y del mundo, pues somos un poquito más de la mitad, traemos este concepto. El tema es que para darle a cada quien lo que le corresponde, que es el concepto que ustedes le preguntan a sus abogados o a su sistema judicial, y este es el que más repiten, no es el único, pero es el que más dicen, porque viene todo justificado con la creencia de Platón. Pero hay otra manera de ver la justicia. Y miren, lo que sienten dos personas, que lo que intercambian de manera pacífica es justo. ¿Eso es justicia? ¿Cuál de las dos definiciones es la que nos lleva a la justicia? Porque si no llegamos a la justicia, no va a haber paz en el Perú. No se me pierda. ¿Cuál de estas dos definiciones nos lleva a la mejor justicia? Darle a cada quien lo que le corresponda, eso es una. O bien, lo que yo sienta y si el otro lo siente que es justo, eso es justo. Y ya no le busques más ruido. Miren, para aterrizar bien este concepto, como verán, estoy tratando de ser meticuloso para que se entienda lo que es el concepto de justicia, para entonces poder aterrizar el concepto de paz en Perú y en el mundo. Ustedes y yo nacimos con el alambraje en el cerebro para entender tres tipos de justicias. La justicia personal, que tú no puedes renunciar a eso, tú no puedes decir, no me pregunten si yo veo que es justo o es injusto. Tú tienes esa capacidad, es irrenunciable. El ser humano nace con ese don de saber si es justo o no justo sus decisiones. 8.000 años atrás, cuando empezó la agricultura en la especie humana, mis queridos hermanos, cuando empezó a haber esos sobrantes, porque aprendimos a sembrar unos 3.000 años antes de descubrir la rueda. Fíjense, como a mí me sobraba el maíz y al otro le sobraba las manzanas, pues tuvimos que desarrollar nuestro sentido de justicia. ¿Cuánto maíz quieres por cuántas manzanas me das? Desde ese entonces empezó a desarrollarse ese don de saber lo que es justo y lo que no lo es tanto. Pero como cuando fuimos creciendo como sociedad, nos fuimos haciendo cada vez más seres humanos, nada más para que tengan idea, cuando en la vida de Jesucristo éramos 190 millones de habitantes, según los principales autores de esto. Éramos muy poquitos. Entonces, cuando estás muy solo, pues no necesitas utilizar mucho tu concepto de justicia. Pero cuando empieza a crecer la gente que en tu círculo de influencia, pues tu sensación, tu sentido de justicia tienes que afilarlo, tienes que estudiarlo para vivir en paz. Pero miren, cuando vemos que el otro no está tan sincronizado con nosotros, viene un segundo tipo de justicia que vamos desarrollando para vivir en paz, que es la justicia social, que es la justicia de las leyes humanas, la constitución peruana, las leyes municipales, reglamentos, etcétera. Tuvimos que desarrollar todo este conocimiento de la justicia social. Pero aún así no entendimos, no hemos logrado entender bien cómo construir un sistema de leyes para que tengamos paz y progreso y bienestar. Entonces viene un tercer concepto que todos los seres humanos, tú también, lo entendemos,
que es la justicia divina. No hay manera que digas tú, yo no entiendo nada de justicia divina. No, no, no puede ser. Tú ya veniste formado así para entender las tres justicias. Esto es clave que ustedes lo entiendan porque lo que más influye en cada una de las decisiones tuyas es tu justicia personal, la cual se nutre de las dos justicias. O sea, tú tienes que saberle a la justicia divina cómo opera y tienes que saberle cómo opera tu constitución nacional y estatal y municipal. Esas dos fuentes, la justicia social y la justicia divina, alimentan tu concepto personal. Entonces sí, ya estás tú más maduro para saber qué es justo y qué no lo es. Esto es importante que lo entiendas para cuando llegues a tu casa y sepas tomar decisiones justas. ¿Qué sucede cuando después de que entiendes estas tres clases de justicias, hay un desacuerdo? ¿Qué sucede? Cuando surge el conflicto. Aquí es en donde decimos, bueno, ¿cómo le hacemos para llegar a la justicia de calidad? Porque no me entiendo con mi pareja, no me entiendo con mi modelo de justicia, con mi vecino, no me entiendo con mi cliente, con mi jefe, con mi gobernante. ¿Qué hacemos? Bueno, la humanidad en los últimos 5.000 años ha estado muy culturizada hacia el litigio. Dices, bueno, pues voy con un juez y que me diga, según las leyes humanas, quién tiene más razón en lo que me estamos discutiendo. Y esa cultura mundial hacia el litigio tradicional nos ha ocasionado problemas muy serios. Sí, cierto que ha habido cierta paz y por supuesto que progresos, claro, pero no ha sido lo ideal. Cuando entendemos que los juicios tradicionales, el litigio tradicional no nos lleva a la paz, véanlo, pues nada más levanten la mirada a ver si con este sistemita tenemos paz en el mundo. Díganme ustedes, con el sistemita judicial de todas las democracias, ¿estamos en paz? Entonces volteen un poquito hacia Europa o hacia el otro lado. ¿Qué ha hecho la humanidad para resolver esto? ¿Qué se hace en el Perú? ¿Qué haces tú? La primera respuesta es, vamos a meter mecanismos alternos. Y esto es apenas hace 30 años para acá, quizás 50. Aquí es donde aparecen los conciliadores del Perú. Para dejar claro ese concepto de conciliadores del Perú, y ustedes observan los mediadores en otros países, no son lo mismo, ¿eh? Pero la buena noticia es que ambos profesiones, mediadores y conciliadores, yo estimo que en 3 o 5 o 7 años se van a unir en toda la literatura mundial, porque hacemos casi lo mismo, no es lo mismo, ahorita lo explico rápido, pero casi lo mismo, ser conciliador en Perú, hacer mediador en Argentina, o en México, o en España, es casi lo mismo. La diferencia enorme, si es enorme, es en la calidad de los acuerdos. Miren, en la mediación el mediador no puede ni debe dar consejos. Es muy propio de los mediantes. Oye, pero ¿qué me aconsejas hacer? Pero esa es parte de la grandeza del método, que el mediador tiene que tener tal cantidad de habilidad y de herramientas y de técnicas y de microtécnicas y estrategias para lograr que los mediantes, igual que los conciliados o conciliantes,
encuentren ellos mismos la solución. El conciliador sí da consejos. Oye, bájale aquí, súbele allá y llega a un acuerdo y mira, sé más tolerante, etcétera. Así que al final del día, en 3 o 5 o 7 años vamos a estar unidos básicamente porque el pueblo no sabe, el mercado pues de servicios de conciliación o de mediación, pues no distingue que tú ahorita me estás conciliando, no, yo creo que te estoy mediando. O sea, tú ven a ayudarme a encontrar la solución de mi conflicto. Entonces, esas dos personalidades van a estar unidas en el futuro. Entonces, lo importante es que el trabajo de los conciliadores hoy por hoy en el Perú y el equivalente en el resto del mundo es importantísimo, muy, diríamos, clave para aterrizar la paz en el Perú y en el mundo entero. Pero bueno, esto es el concepto de justicia que quería, y cierro con esto, que quiero darles, es una pincelada, por supuesto, puedo meterle 5 horas en explicar la justicia, pero hablamos de esas dos definiciones que son las que rigen en este momento en todo el mundo. ¿Qué dice un juez de qué le corresponde a cada quien? ¿Y qué creo yo que es justo? Y si mi contraparte piensa lo mismo, hicimos justicia juntos. Estos dos conceptos se amalgaman, conviven entre sí y es lo que hoy reina en el Perú y en el resto del planeta. Esas dos definiciones, darle a cada quien lo que le corresponda y eso lo dicta un juez, o si yo siento que es justo y mi contraparte siente que es justo, el intercambio que hicimos, eso es justicia. No se me pierda. Practiquen bien eso porque ahorita vamos a entrar a fondo, pero es clave que entiendan lo que es la justicia, porque es la mamá de la paz. Ahora vamos a entrar en lo que es la cultura. Ya entendimos que es justicia, que es la mamá o la madre. Ahora vamos a entender la paz. Ahí va. Esto es lo más importante, creo yo, de la primera parte. Si ustedes le preguntan al que está al lado suyo qué es la paz, vamos a obtener alrededor de unas 500 respuestas. No hay una definición universal sobre lo que es la paz. Y fíjense qué curioso. Pónganme atención aquí. Ustedes me van a traer 500 definiciones diferentes, parecidas, diferentes, lo que es la paz. Pero si yo les pregunto, ¿cuál es la paz falsa? De las 500 me van a traer 490 igualitas. O sea, sí entendemos todos lo que no es la paz, aunque me la disfracen. ¿Qué es esa que me dicen, odia a tu prójimo, pero no le pegues? Esa paz es falsa, pero que sabemos que es falsa, pero no nos detenemos ahí. Vamos a entrarle al tema, porque es clave que entiendan lo que es justicia y lo que es paz en esta primera parte. Y luego hacemos una pausa de 1 minuto, si me permiten, o le seguimos como ustedes quieran, para entrar a la segunda. Pero ahí va. ¿Qué es la paz? ¿Acaso es la ausencia de guerra y de las violencias? A ver, recuerdo que le preguntamos en alguna conferencia a nuestra querida amiga Alejandra Fayad si podría ayudarnos a enviar a una persona a la tienda de la esquina y nos consiguiera 3 kilos de paz. Pero sabemos que no se vende la paz ni en kilos ni en metros.
Es una manera de entender que hay paz a través de sensaciones. No es por kilos, no es por metros, no es por yardas ni por libras. Es por sensaciones. La paz existe cuando la siento. Oye, es que existe la paz, ¿no es cierto? No, no. Si no la siento, no existe. Esto es clave para entender qué es lo que vamos a conseguir como pueblo peruano y luego como humanidad de este planeta. La paz se siente, se expresa en sensaciones. Miren, vamos a ver ahora estas sensaciones con esta analogía. Pónganme atención, por favor. En donde la presento, casi se ponen de pie y la aplauden. Es la comparación del cobre con el oro. Imagínense ustedes que llega la fiebre del oro, que todos conocimos que por ahí se dieron en algunas regiones, y ustedes se van a la montaña a buscar oro y hacen unas inversiones tremendas y mucho esfuerzo y mucho tiempo y bajan de la montaña sin oro. No encontraron el oro, pero encontraron cobre. ¿Qué hicieron? Bueno, pues se trajeron el cobre. ¿Por qué? Pues porque no había oro. Pues menos mal que trajiste algo, porque pues ¿a poco desprecias el oro? Digo, si no encuentras oro, pues tampoco vas a despreciar el cobre, pues no. Nada más entiendan esto, el cobre no es oro. Hoy ustedes traen $1 en el bolsillo para que entiendan de qué estamos hablando de oro y cobre. Traen $1 en el bolsillo ustedes y les dan 100 gramos de cobre. 10, 100 gramos por $1. Y le pregunta el minero, oiga, pero usted quiere oro, deme $12. En lugar de $1, vale $12, 100 gramos. O sea, entendamos que está distinto. Aunque tú hayas regresado de aquella montaña cansadísima, cansadísimo, sin oro en tus bolsillos, tú trajiste cobre. Nada más que el cobre vale un doceavo de lo que vale el oro. Y te quedas con el cobre, ya no vas a buscar oro. ¿Qué te parece eso? Esta analogía de dejar de buscar el oro porque encontraste cobre se adapta perfecto a la paz falsa con la paz verdadera. Nosotros hemos llamado paz morada y paz blanca. La paz morada es la que viene del odio, del rencor y de las armas. Esa es la paz que llamamos morada porque tú y todo mundo entiende que esa paz, pues es paz. ¿Por qué? Pues porque ahorita, pues no están disparando, pues estamos en paz. Nada más que si supieras que hay toda una estrategia mundial para que tú entiendas que eso es paz, porque les conviene a mucha gente que tú entiendas que esa paz que viene de las armas, que mientras no se disparen estamos en paz, es la paz que debemos de aterrizar en el Perú y en tu casa. Entiendan esto, por favor. Hay estrategias muy bien elaboradas de décadas atrás para hacernos creer que la paz que proviene de las armas, del miedo y del odio, esa es la paz que debemos conseguir. Y hay esfuerzos importantísimos de países enteros que van persiguiendo la paz morada, porque creen que esa es la paz que, pues, que es la que hay. Como aquellos que regresaron de la montaña, nada más trajeron cobre porque dijeron, pues es lo único que hay. Esa es la paz morada que no queremos que exista. En paz
¿Por qué morada? Vean esa foto de esa pobre mujer golpeada que creía que eso era paz y se le puso el ojo morado al poco tiempo después. Por eso es paz morada, porque si tú crees que esa es la paz verdadera, mañana vas a traer el ojo morado, tú y todo Perú y todo el planeta. ¿Por qué? Porque estamos buscando una paz que es farsante, porque lo único que hace cuando se instala la paz morada es posponer las violencias. Está así de ejemplos históricos, los podemos mencionar en otra plática con mucho gusto, les puedo hablar 10 horas de esto. Aquí estoy resumiendo para que ustedes lo entiendan muy rápido. Hay intereses financieros enormes para que los gobiernos instalen la paz morada y se instale no nada más en los aspectos militares, sino se instale en tu mente y en tu corazón para que me compres armas y también municiones, de manera que si compras las armas, necesito que las uses, pero para que las utilices, necesito detonar campañas de odio, para que salgas a la calle a disparar. Entendamos eso, por favor. Ahora que ustedes son conciliadoras y conciliadores, ustedes tienen las herramientas para ayudarle al pueblo a que entienda que esta no es la paz que debemos buscar. Entonces, ¿cómo la llamamos? Pues nosotros decimos que es un estado de quietud, coercionado o amenazado. A ver, digo, hay muchos ejemplos de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, no me voy a meter ahí, pero verán, ustedes, ¿qué opinan si le ponen una pistola a un líder político y le dicen, ¿firmas la paz o no? Firma. ¿Firmó la paz? Entendamos, lo que hace ese tipo de rendimiento, de rendirse para lograr paz, es posponer la violencia hasta que el otro se quita el arma, trae otra arma igual o superior al contrario y se la pone al otro. Y esa es la historia de la humanidad y la que estamos viviendo ahorita. Que Rusia, Ucrania y que Israel, etcétera, estamos recogiendo las violencias anteriores, como las revanchas. Entendamos esto porque cuando entremos a la segunda parte, entender esta forma es muy importante. Nunca amenaces para que haya paz, porque lo que haces es patear el bote y más adelante va a haber violencia. Esa es la lección de este tema. Pero ahí te va. Nunca la paz morada y sí la paz blanca. Ahorita entramos. Ya les expliqué lo que es la paz morada. Voy a concluir de la paz morada. Cuando tú eras niño, tus amigos, yo no quiero entrar a temas más espinosos, pues fueron educados con el cinturón y con la chancla. Esa cultura está ahorita cobrando factura. Y decía uno de las parejas, ya sea la mamá o el papá, ya están los niños en paz, con el cinto o con la chancla en la mano. Y no están en paz. Están quietos. Están en silencio porque están amenazados. Pues así están todos los países por parte de los más poderosos, que también nos meten, nos llenan de teorías de que izquierda y derecha, dependiendo la actitud hacia el dinero, cuando la verdadera discusión no es izquierda o derecha, es arriba y abajo. Entendamos estos porqués para reconocer que tu concepto de paz pudiera estar distorsionado y sin quererlo, porque tú quieres paz, como bien explicaba Ale Fayad en el inicio, una paz que nos lleve al bienestar, al progreso, y tú sin querer estás difundiendo una cultura
que va a generar violencia, creyendo que vas a traer paz. Pero lo que estás manipulado por otros intereses para que hagas eso. Y el resultado es que estemos todos peleados, como lo vemos todos los días, cada vez más. Ya están imparables las violencias en el planeta Tierra. No me vengan a platicar en Perú cómo están, porque lo mismo me dicen en Argentina y en México y en donde me pongan. Entonces, entendamos que esa parte de la paz está difusa o está confusa o está distorsionada para engañar. Esa paz nunca debemos de promover. Entonces, pues, ¿qué es la paz blanca? ¿Qué es la que queremos promover? Bueno, pues ahí les va. Si yo tengo un mutuo entendimiento y soy justo en mis acuerdos, ¿dónde están las violencias? Yo aquí tengo una pareja en esta foto que están, se entienden, obviamente, están contentos. Hay unos laberintos para llegar a la justicia, pero se llega y finalmente disfrutas de la paz que viene del mutuo entendimiento y de la justicia, no de las armas. ¿Ven el cambio de modelo? ¿Dónde están las violencias en este modelo de paz blanca? Si viene de que una parte me entiende y yo lo entiendo, hacemos tratos justos, estamos en paz. Este es el modelo que los mediadores deben de promover. Los conciliadores, que se van a llamar mediadores más adelante, o los mediadores que se llaman conciliadores en Perú, esta es la paz que todos debemos construir. La paz blanca. Ponemos blanca porque no tiene color de la paz. La paz es el mismo color siempre, pero para que se entienda que la paz morada es falsa y la paz blanca es la buena, la verdadera. Esta es la que debemos de promover. Y miren, a los que les gusta la definición, vamos a entrar a eso, porque ya vamos a acabar la primera parte. No es para que la memoricen como cuando estaban en el colegio y luego les tomaban clase, nada más compréndanla, porque cada palabra de esta breve definición nos, nos aclara muy bien cómo el pueblo de Perú debe de marchar hacia este tipo de paz. Aquí sí hay progreso, como pedía la doctora Alejandra. Miren, es la sensación, acuérdense que dijimos que la paz se siente de tranquilidad, motivada de la confianza que surge en mi comunidad. Fíjense, en mi comunidad, ya no estoy yo solo, estoy con mis vecinos. Al sentir la justicia de calidad, por la disposición de todos, todos estamos dispuestos a esforzarnos. Ahí va, para lograr primero el mutuo entendimiento. O sea, déjame entenderte, déjame explicar, explícame bien y te voy a reformular lo que me explicaste para ver si entendí. Y luego tú vas a hacer lo mismo conmigo. Ya nos entendimos, ahora sí vamos a hacer un acuerdo. Este es el modelo que debe seguir el Perú si quiere tener progreso y bienestar. Primero el mutuo entendimiento con nuestros semejantes. Sigamos con la definición y que me hace apreciar con fundada esperanza que en el futuro no habrá deseo ni en mí ni en mi prójimo de utilizar las violencias, generando de esa manera progreso y bienestar para todos en los tres plazos, corto, mediano y plazo y largo. Con esta definición ya tenemos el faro, mis queridos hermanos del Perú.
Este es el tipo de paz que los conciliadores como ustedes y las conciliadoras deben de procurar en su pueblo. Si te comprendes a tu prójimo y el prójimo te comprende en los intereses subyacentes de cada postura, no habrá violencias. No hay necesidad de mentir y negociaremos con justicia. A ver, ahí viene una pregunta importante. Y si te entiendo, comprenderé que no te va a gustar, ni vas a probar que te mienta. Porque ya te entendí y tú ya me entendiste. Pues, ¿por qué te miento? Pues para obtener una ventaja indebida. Bueno, por lo tanto, negociaré lo justo para sentirme feliz y no para salirme con la mía. Lo voy a repetir este pedacito. Voy a negociar de aquí en adelante, como ya te comprendo, voy a negociar para que yo me sienta feliz, no para salirme con la mía. Oiga, señor Elizondo, es que es lo mismo salirme con la mía a sentirme feliz. No, señor, no te confundas. Parece que sí, pero no es lo mismo. Ahorita en la segunda parte vamos a entender más a fondo esto, pero no es lo mismo negociar para sentirte feliz a negociar para salirte con la tuya. Aquí estamos hablando de paz. ¿Cómo la aterrizamos? Bueno, este es un concepto muy interesante y muy valioso que que avanzas muchas yardas a favor de la paz de tu país. Negocia para sentirte feliz, no para salirme con la tuya. Ante esto, sé que son conceptos muy pesados, muy importantes, que requieren reflexión, pero ante estas verdades, ¿cuál es la responsabilidad social tuya, conciliador, conciliadora? ¿Cuál es tu responsabilidad con tu gente después de entender lo que es la paz morada, lo que es la paz blanca? Ser ejemplo de paz blanca. Tienes que ser ejemplo como conciliadora del Perú. Y los que me están escuchando de otros países, pues su equivalente en mediación o en conciliación. Ser ejemplo. Y ahorita van a verlo por qué. Pero la paz morada, a partir de ya, nunca más la vas a promover. Porque eso le vas a traer violencias a tus hijos y a tus nietos. La paz blanca sí, la paz morada no. Hablemos del poder que tienes de reinstalar la paz blanca. A ver, les voy a hacer esta pregunta, ¿eh? ¿Hay alguien mejor capacitado que la conciliadora o el conciliador del Perú? A ver, me van a traer ingenieros, contadores, abogados, sacerdotes, deportistas, artistas. Ustedes mencionen todas las profesiones que conocen. ¿Quién ha tomado talleres, ha leído, ha estudiado mejor que que los conciliadores en el Perú para conseguir la paz? ¿Hay alguien mejor preparado que ustedes? En el mundo no hay nadie mejor preparados que los conciliadores y los mediadores para reinstalar la paz. Qué gran responsabilidad. Decía Alejandra, es compromiso conferencia, sí, es de reflexión y de compromiso. Ya te entendiste cómo te han estado engañando o nos han estado engañando para entender una paz falsa que solo motiva la compra de armas y municiones.
Y ahora te están diciendo que eres el mejor preparado. Dirás tú, oye, pues si yo no estoy tan preparado, pues ¿cómo estará el resto? Te empiezas a explicar por qué polarizada la sociedad peruana y mundial. No hay nadie más capacitado que ustedes. Bueno, muy bien. Ya entendí, me van a decir algunos o la mayoría. Sí, mi sociedad está polarizada y deseo que se reinstale la paz blanca. Ya entendí. Y bueno, ¿qué debo de hacer yo? Si me permiten, vamos a hacer una pausa de un minuto y regresamos para que nada más se asomen el celular, no para que lo contesten. O si quieren ir al baño, un minuto y regresamos. ¿Les parece bien? Gracias. Regresamos. Gracias, Miguel. Regresamos. Vamos a empezar la segunda parte, mis queridos amigos. Así se llama el título de nuestra conferencia. Cultura de paz en sociedades polarizadas. Y ya hablamos de qué es una sociedad polarizada y qué es una cultura de paz y cuál es la paz que debemos conseguir para el Perú de hoy en adelante. Me van a preguntar ustedes o se preguntan, ¿hay recetas para reinstalar la paz blanca? Miren, es clave entender esa pregunta porque el progreso, para generar el progreso se requieren recetas. Nada llega porque tú de repente amaneciste con una sonrisa. Todo lo bueno que sucede viene por recetas, por sistemas, por modelos. Y aquí pues hay varios ingredientes. Y vamos a entrar. A ver, ¿hay recetas? Sí, también las hay para la paz morada y también para reinstalar las violencias. Vamos a detectar cuáles son los ingredientes para aterrizar esta paz blanca que queremos para el Perú. ¿Cuál es la receta? Pues, para primero meter la paz blanca en mí y luego en mi círculo de influencia. Bueno, el primer ingrediente de 6 ya lo vimos, es conocerla. ¿Cuál es la receta para la paz blanca? Primero, de 6, conocerla, ya la conocimos. Ya vimos que es el mutuo entendimiento más justicia igual a paz blanca. Ahora vamos a ver cuáles son los 6 ingredientes. Para eso volvimos a invitar a Aristóteles y a Platón. Rápidamente, porque se nos va el tiempo muy rápido. Esta pintura que está en el centro de los dos, el de la derecha es Aristóteles, muestra el diálogo entre Aristóteles y Platón. Y esto es muy importante porque la historia identifica a Platón como muy espiritual, mientras que Aristóteles muy terrenal. Y ahí va discutiendo Platón diciéndole a Aristóteles que debe ser más espiritual y Aristóteles al revés. Pues tú debes de poner los pies en el suelo y ese diálogo lo plasmaron en esa foto que es la más importante de estos dos personajes.
el maestro es Platón y ambos son pues alumnos, discípulos del grande de todos los grandes que se llamó Sócrates. Por cierto, Aristóteles es el que más creía en la democracia que hoy tienes en el Perú, solo que él decía, hay que hacer leyes buenas, centrarnos en las leyes para que la democracia funcione. Mientras que su maestro Platón dijo, yo no creo en eso, yo no creo en la democracia, que es como en un barco que está en medio de una tormenta, no hayan que hacer para que el barco se salve y entonces hacen un sistema democrático y por lo general no escogen al mejor capitán para salvar al barco, que eso sucede en los países. Parte de eso está sucediendo en este momento. Platón se inclinaba más en proteger desde niños a los más sabios y filósofos y sin que ellos tuvieran riquezas, preparar a ese grupo para que fueran los gobernantes del futuro. No le hicieron caso a Platón, le hicieron más caso a Aristóteles, sobre todo los romanos que traían esa idea, y desde ahí pues ha prevalecido más el sistema democrático. Pero cuando se habla de paz, tenemos que recurrir a estos dos cerebros para entender cómo vamos a hacerle para bajar la paz, para que haya paz en el Perú. Entonces nos despedimos de Platón y de Aristóteles y vamos a entrar a sus ingredientes para que haya paz. Se los voy a leer rápido y luego entramos uno por uno. Primero, los tres espirituales que son de Platón y luego los tres terrenales que son de Aristóteles. Esto es muy rápido, pero es importante que lo entiendan. Uno, bueno, de los espirituales conocer de filosofía y de ética, bueno, pues aquí los tenemos. Y luego estar bien con el Dios. Ahorita entramos ahí y luego hacer preguntas claves a ese Dios y luego pasamos a los terrenales, que es Aristóteles, que dice hay que invitar a dialogar, pero para dialogar hay que traer a tres hadas madrinas para dialogar con eficacia y ahí veremos cuáles son. Finalmente, el quinto es llenar tu mente y tu corazón y tu hogar de cuatro guardianes centinelas de la paz, que es lo que queremos lograr en el Perú. Y finalmente, convertir estas convicciones en algo que ahorita, al cerrar la conferencia, vamos a descubrir. Vamos a ver, entonces, en el primer ingrediente ya lo vimos, que es el mutuo entendimiento, más la justicia, construye la paz blanca. Fin. Segundo ingrediente, mire, estar bien con el Dios en el que tú sí crees. Algunos historiadores y escritores muy intelectuales opinan que aquí es donde está el cimiento de todas las guerras, la diferencia en el concepto de Dios que tiene la humanidad. Sabemos que Perú, el 87% tiene raíces cristianas católicas. Algunos opinan con otros números, pero la mayoría, en síntesis, tienes aquí a Jesucristo, tienes a Buda, tienes a Alá, tienes a Teo y luego algunas culturas chinas y orientales que también agrupan mucha población y cada uno pues tendrá sus argumentos para creer cada quien en lo que quiera. Lo que sí es cierto es que de aquí nace la paz blanca, porque todos ustedes y yo hemos modificado el concepto de Dios que nos sembraron desde niños. Algunos lo hemos mejorado, otros lo han empeorado, pero se ha modificado.
Y lo que dice este ingrediente es, cualquiera que haya sido tu modificación con el Dios que te sembraron, defínelo, define tu concepto de Dios. ¿Cuál es el Dios en el que tú dices, yo no creo que haya un infierno? A lo mejor sí crees, a lo mejor no, no me voy a meter ahí. En otra ocasión podemos hacer un montón de pláticas al respecto, pero tú puedes decir, yo no creo en ese Dios que me sembraron, o sí creo, pero le quitas esto y le agregas aquello. Lo mismo dirán los hindúes, o los islámicos, si quieren, el pueblo árabe, o los japoneses, que son más budistas por allá, o los chinos. Todos en esta edad adulta hemos modificado el concepto del Dios en el que sí creemos. Entonces, el segundo ingrediente es defínelo, escríbelo, ponte a pensar qué sí es lo que sí tiene ese Dios, en él, en qué sí creo. ¿Qué hay después de la muerte? ¿No hay vida? Sí hay vida. Todo eso defínelo. Yo no vengo a adoctrinarte o a que cambies de opinión. Solo te sugiero que lo definas muy bien, lo tengas clarito. Ese es el segundo ingrediente, porque el tercero te va a encantar. Es a ese Dios en el que tú sí crees, le vas a preguntar, ¿de qué manera te complazco? Todos hemos tenido momentos de duda. No sabes si golpear o levantar la voz o utilizar violencias. Y en lugar de eso, vas a decir, ¿cómo te saco una sonrisa, Diosito? ¿Cuál Dios? El Alá o el Jesucristo o el de la Santísima Trinidad, o el que ustedes quieran. Ustedes escojan. Ustedes lleguen a sus propias conclusiones. Pero pregunten a ese Dios, ¿cómo le sacas la sonrisa? Ese es el tercer ingrediente. El cuarto, invita a dialogar, pero sé tú el primero, ¿eh? Yo les pregunto, ¿saben dialogar? ¿Saben la diferencia entre dialogar y debatir? En síntesis, dialogar es enriquecer tu información, no para que cambies de opinión, sino para que tengas más elementos de juicio. Si te argumento para que cambies, ya no estoy dialogando, estoy debatiendo. Por eso en los congresos se habla mucho del debate, en los congresos, en los diputados, porque hay que cambiar de opinión al otro, hacerlo cambiar de opinión. Acá el diálogo no te voy a hacer cambiar de opinión, no te voy a argumentar ni en el tono ni en el timbre de mi voz para que cambies, sino para infórmate, enriquece tu información con lo que te estoy dialogando, de lo que te estoy compartiendo, en el tono correcto para hacerlo. Las tres. Y puse a las madrinas porque las tres son femeninas. Tú tienes que invitar a dialogar con presencia de la empatía. Y la empatía te lo voy a decir en esta frase para que la entiendas rápido, que es la base de la programación neurolingüística, que es, te voy a oír o a escuchar con mis ojos para interpretar qué sientes. O sea, lo auditivo, lo visual y lo kinestésico están ahí. Te voy a escuchar con mis ojos para ver qué sientes. Esa es la empatía, entender los sentimientos de la otra parte, ponerse en sus zapatos, no sentarse en sus rodillas y entender sus sentimientos en sus posturas. Eso tiene que estar en el diálogo.
Pero el diálogo, si no lo acompañas con la asertividad, que es la segunda hada, ¿qué es la asertividad? Mira, mucha gente se queda callada por no ser asertiva. Tú no vas a ser ni tímida ni sumisa. Quiere decir, no, no digo, no se me vaya a enojar. Entonces no digo. O lo digo con arrogancia o violencia. No, sí, yo soy... No, la asertividad está en medio. Ni sumisa, ni dócil, ni tímida, pero tampoco agresiva o arrogante. Pero dilo, esa es la asertividad. Aviéntate. Y lo última es la tolerancia. Subo mi umbral de tolerancia. Voy a dialogar algo difícil, voy a dialogar algo que se me hace que está complicadito. Voy a subir mi umbral. ¿Cómo lo hago? Cuando me sienta incómodo, respiro hondo, aguanto la respiración 4 segundos y luego expiro despacio. Eso me da tiempo a manejar mi tolerancia. 3 técnicas sencillitas, metan al diálogo y van a ver los resultados. Escríbanme mañana, hablé, hice lo que usted me dijo y tuve unos resultados extraordinariamente buenos. El quinto ingrediente, llenar tu mente, tu corazón y tu hogar de los 4 guardianes, centinelas de la paz. 4 guardianes. Para esto les voy a compartir una única herramienta, muy rápida, porque voy a entrar a esos 4, pero es importante que ustedes la entiendan. Es la única que les voy a compartir aquí. Se llama el círculo de preocupación y el círculo de influencia. Lo explico rápido. En un círculo amplio, tú vas a poner todo lo que te preocupa. ¿Qué te preocupa? Pues me cambiaron el presidente en Perú. Pues resulta que la sociedad está polarizada, también me preocupa. Me preocupa mi empleo, me preocupa la inflación, me preocupa mi pareja, mi hijo, la enfermedad de mis padres. Y empiezas a poner todo lo que lo que a ti te preocupa. Ese es el círculo de preocupación. Ya que tienes 15 o 18 cosas ahí escritas, dentro del círculo de preocupación haces un círculo menor, que es el círculo de influencia, que es, ahí vas a meter únicamente lo que sí está en tus manos resolver. Oye, ¿está en tus manos resolver la paridad de tu moneda con el dólar? No, pues no lo metas en el círculo de influencia. Está bien que le eches un ojo, muy bien, pero no te metas. ¿Te preocupa la delincuencia en Perú? Sí. ¿Está en tus manos? No, no te metas. Nada más apunta lo que sí te interesa, pero no te ocupes ahí. ¿Te interesa el cariño, el amor de tus hijos? Sí. ¿Y está en tus manos? También. Ahí sí mételo. ¿Te interesa el ingreso de dinero a tus bolsillos cada mes o cada semana o cada quincena? Sí, eso mételo. Solo lo que está en tus manos. No gastes energía en otras partes, sino 90% en tu círculo de influencia y 10% en todo el resto. No digo que no voltees a verlo, sí, velo, pero no te ocupes de más. Concéntrate en tu círculo de influencia. Que tú también, como conciliadora, está en tu círculo de influencia el sembrar y mantener la paz blanca en el Perú. Eso sí, concéntrate ahí. Ese es el quinto ingrediente. Pero pasemos a los 4 guardianes, que tu círculo de influencia debe de estar ahí el concepto. Ahí está, es el amor, es la verdad, es la justicia y es la libertad. Eso sí, métele atención en tu vida privada, a esos 4 pilares que defienden la paz blanca que vas a sembrar en tu mente, en tu corazón, en tu hogar
y en todo el Perú. Rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, yo quisiera tener otras 3 horas. En el amor no te confundas. Es desearle el bien, desear y hacerlo. No te quedes en el puro deseo. Que se note que estás procurando el bien de tu prójimo. Ese es el amor. Y se acuerdan de la receta. Tiene que ir en orden. Como está la receta del clima, por ejemplo, en el planeta para que funcione, tiene que ser en orden. Viene un verano, luego viene un otoño, luego un invierno y luego una primavera. Tú quieres cambiar el orden, vas a traer caos. Tú no cambias este orden. Lo primero es el amor. Te vas a poner los lentes del amor como tú lo entiendas, que es hacerle el bien a tus hijos, a tu pareja, a la sociedad y a todo el Perú y al planeta Tierra. Primero ve en tu propio concepto del amor, con los lentes del amor, ¿qué te dice que el amor que tienes que hacer? Ya te lo dijo, no te quedes ahí. Ahora vas a pasar a qué te dice la verdad. La verdad ni las es la antítesis de la mentira, y las mentiras ni las chiquitas, ni las piadosas, ni las blancas. A partir de este instante, tú te despides de la mentira en cualquiera de sus presentaciones. Es que yo estoy acostumbrado a mentir poquito. Es que ese poquito es la embajada de las grandes verdad, las grandes mentiras. Tú deshazte de todo lo que es mentira y abrázate de la verdad lo más fuerte que puedas. Pero antes que la verdad está el amor, porque la verdad sin amor hiere, suele herir. Pero el amor, antes que la verdad lleva al progreso. Después de eso, te metes a la justicia. No seas ventajosa, no seas ventajoso, ni permitas que lo sean contigo. La justicia. Pero antes que la justicia vas a hablar con la verdad y antes que la verdad vas a meter el amor. Y verás cómo al llegar a la libertad que tú exiges que te respeten tu libertad y tú vas a respetar la libertad de tu prójimo. En esa receta o en ese orden del amor, la verdad, la justicia y la libertad, vas a encontrar mucha facilidad de llegar a esa justicia de calidad que te da la paz blanca, que te lleva a la paz blanca. Metiendo estas 4 columnas, centinelas, es muy probable que consigas esa paz blanca que todos deseamos. El último, todas estas convicciones, hacer, hacer las leyes que produzcan y siembren paz, otras leyes que fomenten y otras que defiendan la paz en el Perú. Quiero decir, únete, haz grupos, haz clubes, haz lo que sea necesario para llevar estas políticas a tus congresos y las conviertas en leyes, políticas públicas que generen la paz. Y una vez que tengas eso, te vas a la ONU y te vas a la Unión Europea y te vas a la OTAN, que están aquí en estas fotos, y promueves lo mismo para que esta filosofía de sembrar la paz blanca se haga mundial. No nada más en el Perú. No sean egoístas, hay que compartir eso. Recomendación final para cerrar esta hermosa conferencia que nos hizo el favor Alejandra de ayudar, de invitarnos. Únanse ustedes con el Estado del Perú, con presidente nuevo. A veces está propicio para meter estas ideas en un consejo en donde
un consejo pacifista del Perú para sembrar, para formar el carácter de los niños peruanos. Si tú metes esta cultura en los niños, aseguras que en 20 años tienes paz en el Perú. Si tus niños crecen con estos conceptos, vas a tener paz blanca en el Perú dentro de 20 años. ¿Quieres antes? Ponte a trabajar, conciliadora, conciliador. Leyes que fomenten. Unas leyes diferentes son las que siembran, otras fomentan y otras que protegen la paz. Háganlo, únanse con su gobierno actual. Y miren, promover para el Perú a través de la conciliación y mediación. Cierro con esto. Solo la paz blanca, solo la cultura de la paz blanca que viene del mutuo entendimiento y de la justicia. Ya no se promueva nada de la paz morada. Solo la paz blanca para el Perú y para el mundo. Muchas gracias. Maestro Jesús, una tarde muy, muy bonita y muy significativa el estar con usted y con este tema tan importante. Y la verdad, más aún en este momento que nos encontramos, pues, tanto Perú como diversos países en esta polarización social. Eh, Maestro, ¿nos podría, por favor, hacer el honor de poder respondernos estas consultas que nos hacen nuestros participantes? Con mucho gusto, Miguel. Nos dice, ¿cómo Encantado. se fortalece la cultura de paz en el contexto de sociedades caracterizadas por una fuerte polarización ideológica? Invitando al diálogo y involucrando a todo el sector educativo, universidades, colegios, kinders, etcétera. De esa manera se profundiza más rápido y más, con más efectividad toda esta cultura. Muchísimas gracias. Asimismo, otro de nuestros participantes nos dice, ¿cómo puede esta cultura de paz contribuir pues, a reducir la polarización social cuando los discursos mediáticos tienden a reforzar la confrontación en lugar del diálogo? Es una pregunta muy interesante. Bueno, no sé si ya se acabó ahí la pregunta, Sí, sí, sí. porque hay que saber interpretar a los medios de comunicación. Esto, qué buena pregunta que me le hicieron. Lo felicito por esto. Hay que aprender, el ciudadano normal, común, los que ustedes que me escuchan, hay que aprender a leer y a entender, vamos, a los medios. Ellos, no hay uno solo, por honesto que sea, que no esté luchando por su supervivencia económica. Todos los canales de televisión que ustedes conocen y que están en Perú y que llegan internacionales, nacionales, y todos los periódicos buscan sobrevivir financieramente. Todos, sin excepción, lo cual está bien. Estamos en un sistema económico capitalista, si ustedes quieren, y está bien que existan. Solo que tú tienes que interpretar. ¿Por qué? Porque yo te voy a contar la noticia de la manera en que tú me la compres. No como es en realidad, porque luego ya no me lees. Y si no me lees, yo desaparezco. Dicho de otra forma, no seamos tan ingenuos. Hay una noticia que sí te importa, que es evidente, busca más fuentes. No nada más te quedes con el periódico favorito tuyo, con el noticiero con que tienes costumbre. Ve otras opiniones, dos, tres, cuatro, y forma tu propio. Y concluyo con la respuesta con esto. Estudien lo que significa el pensamiento crítico. ¿Qué es eso? Que no me creo todo lo que me dices. Tú me puedes argumentar lo que tú quieras y yo lo pongo en cuestionamiento. Ciegamente no creo de ti ni de nadie.
desarrollen el pensamiento crítico con todo intensidad, porque de esa manera tú estás escudado de malas noticias, de fake news, que le llamamos, porque pues bueno, y te llega un video de un político atacando a otro político, pues tú tienes que preguntarte, ¿será cierto o no? No seas tan ingenuo. Si sí te interesa ese tema, porque es pariente tuyo, porque tiene que ver con tu empleo, pues no, pues inmediatamente busca otras fuentes. Esa es la manera como debes de interpretar a los medios actuales. Bueno, ahí tengo, ahí le paro esa respuesta. Sé que puedo hablarte mucho rato, pero concluyo con eso. Creo que sí, gracias. Eh, Otra consulta, nos dicen, ¿qué estrategias se puede implementarse para poder fomentar el diálogo constructivo entre grupos con posturas opuestas? Sí. Lo primero es estudiar el diálogo, la manera de comunicarse. Miren, normalmente no lo, bueno, ustedes no crecieron con eso para que mejor me entiendan. Hoy hay muchos talleres de cómo comunicarte mejor, muchos. Hay mucha literatura, aprende a hablar. Oye, es que a mí se me traba la lengua porque me falta un diente. Bueno, pues busca un diente postizo para que hables bien. Aprende a comunicarte bien, a hablar bonito. Hay una herramienta que se llama TBTV, que nosotros la impulsamos en nuestro centro de mediación privado. Imagínense las letras de TV, la T de televisión, la B de TBTV, ¿verdad? En comunicar se llama tono, volumen, timbre y velocidad. Miren, la voz tiene 9 influencias en quien lo escucha, pero hay 4 que sí son importantes, son estas. Si tú quieres invitar al cine rápidamente a tu hijo o a tu pareja, en el tono equivocado no vas a ir al cine. Si vas a pedir un aumento de sueldo con la velocidad de tu voz equivocada, no vas a conseguir el aumento. Timbre, velocidad, está en la TV. Tono y volumen. Y timbre y velocidad de la voz son las 4 que más influyen. Prepárate en eso. Estudia en eso. Ve a talleres de comunicarte bien. A lo mejor tú te comunicas mejor por escrito que por verbal, que porque eres tartamudo. Perdón por los que padecen de eso, pero bueno, si tú te comunicas mejor escrito que verbal, pues procura comunicarte por el mail o por el WhatsApp, que son mensajes escritos. Respondo, pues mejora tus hábitos de comunicación, que creciste sin haber estudiado eso. Estúdialos y vas a ver en 15 días cómo mejora todo tu ambiente alrededor de ti porque te sabes comunicar muy bien. Y saberse comunicar muy bien quiere decir que sabes escuchar, que tienes tolerancia, que tienes empatía y que tienes asertividad. Ese es el diálogo y con eso enfrentas en una sociedad polarizada mucho mejor todos la prevención del conflicto y la solución del conflicto. Contesté, Miguel. Sí, gracias, muy amable. También nos hacen llegar una pregunta, nos dicen, ¿bajo qué criterios y cuál sería el punto intermedio a considerarse, digamos, la intervención de las Fuerzas Armadas mientras no se debilite este enfoque de cultura de paz y el fortalecimiento de las instituciones? Miren, ahí les va, ¿eh? Ahí les va, pónganme atención. ¿Cómo le va mejor a una sociedad si tú por cada personaje bélico, llámese soldado y policía, tú contratas un soldado, sí, pues tienes que contratar por ley a una conciliadora. Si yo te pregunto, ¿dónde pones tu dinero? Y te digo dónde tienes la paz. Ojo, acabo de lanzar otro video que dice,
Si tú necesitas 50 soles o 50 dólares o euros para declarar una guerra, pues necesitas 55 para reinstalar la paz. Entonces, hablando de guerra y paz en el Perú, ¿cuánto dinero se va ahí? Pues 100 dólares. Bueno, ¿cuánto se va en ataques o en guerras y cuánto se va en paz? De cada 100 dólares que inviertes en la guerra y la paz. En el Perú, ¿te gusta el nombrecito o el numerito de 85 dólares se van al armamento, a los uniformes, a los sueldos de los soldados y de los policías? Que no digo que sean malos, ¿eh? Pero ¿cuánto dinero del gobierno se va a la paz? 15 dólares por cada 85. Pues yo te digo, ¿qué tanta paz tienes? ¿Cuál es la respuesta ahí? Pues bueno, cuando menos iguálame. Si tú metes 100 dólares en armamentos y en sueldos de soldados y policías, pues metes 100 dólares en conciliadoras y conciliadores y hablamos en 6 meses. ¿Dónde está el Perú? Cuando igualas el dinero que empleas en guerra y paz. En la mayoría de los países está muy desproporcionado, está en contra de la paz enormemente. Concluyo la respuesta con esto. Mira, ahí les va. En la Segunda Guerra Mundial, para terminarla, metió Estados Unidos, bueno, ya mencioné el país, normalmente digo una potencia, a 4.000 científicos físicos, encabezados por Schopenhauer o como se llama este personaje, y por Albert Einstein. Y entre ellos, más 4.000 esfuerzos, diseñaron, fabricaron y detonaron 2 bombas atómicas, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, todos esperábamos que un día después de Nagasaki y Hiroshima, pues se juntaran para ver cómo dejamos de pelearnos, güey. ¿Por qué? Porque pues ya ahora todos tenemos manera de tener bombas atómicas. Y si dejo que la cultura de las bombas sea la que gobierne el planeta, pues en 3 años no tenemos planeta. Miren, todo ese esfuerzo está para desaparecer San Salvador en 4 minutos con una de las bombas. Pero están trabajando para desaparecerlo en 3 minutos. Pues, ¿cómo? O sea, ese esfuerzo, a ver, ¿por qué no inviertes en, en el 45? Metieron 2.000 millones de dólares, equivalen a 80.000, Miguel, 82.000 millones de dólares actuales. A ver, ¿y por qué no consigues a 4.000 Migueles, por decir, científicos humanistas, para que nos ayuden a pensar cómo no nos peleamos? ¿Cómo nos va mejor en el planeta? ¿Dónde metes tu dinero? ¿En la guerra o en la paz? ¿Por qué no metes 80.000 millones de dólares y contratas a 4.000 científicos humanistas para mejorar la conciliación en el Perú? ¿Dónde nos va mejor? ¿Dónde hay más progreso y bienestar? Como decía la doctora Alejandra Fayad, queremos la paz para que haya progreso y bienestar. Bueno, ¿dónde vas a tener más? ¿En la guerra o en la paz? ¿En dónde pones el dinero? Hoy los transponiendo, mira, vale no, 87.000 millones de dólares una bomba nuclear, una. Y tiene 22 veces el poder de las que se detonaron en Japón. ¿Cuándo han visto ustedes un esfuerzo de las potencias para sembrar la paz blanca? Porque el esfuerzo lo hacen para la morada. Otra vez, miren el jueguito, no sé si me estoy extendiendo, pero voy rapidito. El jueguito que ya a los estudiosos de la paz nos aburren. Los que están alrededor del Mediterráneo, pues son 12 países que colindan con el Mediterráneo, es la zona más bélica del planeta. Y se pelea uno contra el otro y entonces sale el tercero tratando de conciliar y de sembrar la paz,
pero descubres que es el tercer exportador de armas del planeta. Entonces, en lugar de sembrar la paz, terminan por no sembrar la paz y se van con el Papa en turno. El Papa abre las ventanitas del Vaticano y dice, recemos y oremos por la paz. Ese es el cuento de nunca acabar. Es la paz morada. Ahí la estamos viendo en toda su extensión. Ese es el mismo juego. Entonces, vean también, si quieren, para terminar esta respuesta, cuáles son los 5 países que más exportan armas y municiones en el planeta. Y lo encabeza Estados Unidos con el 38, Rusia con el 18, luego China con el 11, luego Francia con el 9 y 8 Inglaterra. Esos 5 países que son los fabricantes de armas y municiones son los responsables del Consejo de Paz en la ONU. ¿Me pueden entender eso? ¿Cómo está el planeta Tierra? Si los interesados en vender armas son los responsables de sembrar la paz, pues ¿cuál paz estás hablando? La morada. Ahí está. ¿Terminé? ¿Contesté, Miguel? ¿O quieres que No, sí, amplíe? claro que sí. Agradecido por esa explicación. De verdad es muy, muy gentil de su parte. Un poquito, pues el tiempo nos es ingrato siempre en este tipo de eventos. Seguidamente vamos a tener las palabras de agradecimiento de nuestra coordinadora, la doctora Alexandra Fayad Valverde. Por favor, doctora. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, mi querido amigo. De verdad que Jesús siempre lo máximo. Muy agradecida a todos quienes nos han acompañado en esta oportunidad. Queremos expresar a nombre del Ministerio de Justicia nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por su participación activa con las preguntas, por esta motivación, considerando que este es un espacio de reflexión y aprendizaje que todos debemos de valorar. Hemos asistido a una experiencia formativa gracias a nuestro querido Jesús para poder mirar el conflicto desde una visión transformadora, en un contexto donde muchos de los países del mundo estamos atravesando pues por situaciones que implican pues una polarización, que implica pues que es necesario considerar que esta situación desafía en realidad la convivencia y la convivencia democrática y suele tensionar a veces las relaciones institucionales, y desde el Ministerio de Justicia reafirmamos que la cultura de paz no solo es una opción, sino es una necesidad urgente, es una necesidad impostergable. De ahí el gusto y el honor de contar pues con maestros como mi querido Jesús, con su valiosa exposición, con la claridad de sus ideas, nos hace recordar la importancia del diálogo, de que nosotros asumamos un liderazgo de corte colaborativo, ¿no? Donde veamos que es importante que asumamos acciones concretas de responsabilidad y de compromiso. Realmente, Jesús, tus reflexiones nos han permitido entender que es importante que el diálogo basado en una escucha activa implique que nosotros asumamos también una especie de participación consciente y responsable. Muchísimas gracias por ese momento que nos has ayudado a poder construir. Muchas gracias a todos los conciliadores, gestores de conflictos que nos han acompañado en esta oportunidad. Su presencia nos
demuestra que hay un interés de fortalecer sus capacidades, de conocer, de aprender y además también de asumir un rol protagónico en la construcción de una cultura de paz, de consensos, de gestionar constructivamente los conflictos, de valorar el diálogo como una herramienta fundamental para poder generar una sociedad justa, una sociedad inclusiva y democrática que es tan necesario para todos nosotros, que nos permita encontrar el bienestar que tanto deseamos, ¿no? Muchas gracias, que esta conferencia pues sea pues un punto neurálgico para poder fortalecer nuestro compromiso como gestores de conflicto. Reitero pues una vez más el compromiso del Ministerio de continuar promoviendo estos espacios académicos de interés que fortalecen pues nuestras competencias como gestores de conflictos y que contribuyen a su vez con el acceso a la justicia en el marco del respeto de los derechos humanos. Muchísimas gracias, mi querido Jesús. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, renovando siempre nuestra gratitud a todos por su participación y por la generosidad en esta ocasión de mi querido Jesús Elizondo, de verdad un maestro del hermano país de México, que siempre, siempre está presto a colaborar con nosotros. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Alessandra, maestro Jesús Elizondo. De verdad, un placer el haber estado con usted el día de hoy y agradecerle también a todos nuestros participantes que el día de hoy nos han acompañado. De esta manera, queridos amigos, hemos llegado a la parte final de nuestra conferencia del día de hoy, nuestra conferencia virtual internacional Cultura de Paz en Sociedades Polarizadas. Muchísimas gracias y que tengan una bonita tarde. Gracias. Nos vemos, Jesús.